Es el cuarto candidato más votado en las PASO, donde cosechó 3,7% de los votos. Encabeza junto a Florencio Randazzo, su compañero de fórmula, Hacemos por nuestro país, donde este domingo van a competir por la presidencia en Argentina. En hoy hablaremos sobre quién es Juan Schiaretti. Vamos a hablar sobre su vida personal, sus inicios en la política, su etapa como gobernador y las propuestas y su plan de gobierno para estas elecciones, que ya no falta nada, es mañana. Juan Schiaretti nació en Córdoba, capital, el 19 de junio de 1949. Es hijo de Dante Schiaretti, empleado ferroviario y militante peronista, quien fue encarcelado durante el gobierno de la Revolución Libertadora. Su madre era Julia Álamo, ama de casa, hija de un criollo casado con una mujer de La Rioja. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Pública Nacional 95, hoy Escuela Vicente Fidel López, del barrio Talleres Oeste. Ingresó a los 11 años de edad en el Liceo Militar General Paz en 1961 y egresó con medalla de oro al mejor promedio académico de su promoción en 1965 y el título de subteniente de reserva. Cursó sus estudios superiores en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se recibió de contador público nacional a los 21 años. Se casa con una compañera de la militancia, con quien tuvo 2 hijos. Schiaretti militó en los sectores radicalizados del peronismo, en particular la tendencia revolucionaria de la juventud peronista que conducían los Montoneros, siendo uno de los dirigentes universitarios de esa misma organización durante el Cordobazo. Estuvo presente en la masacre de Ezeiza. Es designado miembro del personal técnico de la Dirección de Comercio e Industria de Córdoba tras la elección del gobernador Ricardo Obregón Cano en 1974. En 1975, amenazado por la AAA, se mudó con su familia a la provincia de Neuquén. Allí es designado segundo jefe en asesoría económica financiera del Banco Provincial de Neuquén, cargo que ocupa hasta el golpe de estado del 76. El proceso de reorganización nacional lo obligó al exilio en Brasil. Primero trabajó de vendedor de baratijas, luego ingresó como asistente administrativo en la FIA Automobiles S.A. en Belo Horizonte. Tuvo una carrera ascendente, llegando a ser vicedirector administrativo. Casualmente, esas empresas eran parte de las empresas de Macri. En 1984, cuando terminó el exilio, su esposa muere repentinamente. Retomó su actividad profesional en el sector privado. Fue contratado como gerente financiero del Grupo Industrial Astori en 1985, desde donde se relacionó con el mayor órgano difusor de ideas políticas y económicas de mercado, la Fundación Mediterránea. Fui dirigente estudiantil del Cordobas. Tengo tiros en mi cuerpo en un atentado que sufrí por parte de bandas parapoliciales cuando tenía 20 años y era dirigente estudiantil. Me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura genocida para matar. Y de esa tragedia aprendimos todos. Aprendimos el valor de la democracia, aprendimos también la necesidad de respetar las instituciones. Por eso en Córdoba nosotros respetamos las instituciones. El Superior Tribunal de Justicia, que es el equivalente a la Suprema Corte, tiene miembros que fueron nombrados hace 27 años por el anterior gobierno radical. Jamás se nos ocurriría iniciarle juicio al Superior Tribunal de Justicia como hace el gobierno nacional de Massa con la Suprema Corte cuando le inicia el juicio político. Tampoco jamás se nos ocurriría no acatar un fallo de la justicia, como hace el actual gobierno nacional de Massa cuando no acata los fallos de la justicia. Y el Consejo de la Magistratura no tiene mayoría la política, sino que la justicia y las organizaciones académicas. Y el gobernador no puede cambiar el orden de mérito que establece el Consejo de la Magistratura en los exámenes. Y además, nosotros respetamos la libertad de prensa. No le echamos la culpa a la prensa de cualquier error o fracaso, como hace el gobierno nacional de Massa. Y en vez de espiar a la gente, como espió el gobierno de Macri, nosotros no espiamos a nadie ni perseguimos a nadie. Por el contrario, fomentamos la pluralidad de ideas para que
crezca la sociedad. Eso es lo que queremos hacer en nuestra Argentina para que haya seguridad jurídica. Apoyó la postulación del economista Domingo Cavallo como extrapartidario en la lista de diputados nacionales del Frente Justicialista de la Renovación de 1987. Durante el gobierno de Carlos Menem y con Domingo Cavallo en la Cancillería, fue subsecretario de Integración Latinoamericana en el Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto. En 1991 fue designado secretario de Industria y Comercio de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía. En las elecciones legislativas del 3 de octubre de 1993, fue elegido diputado de la Nación Argentina por Córdoba, encabezando la lista del Partido Justicialista, luego de superar en cuestionados comicios internos al ex candidato a gobernador José Manuel de la Sota. Fue designado interventor federal de la provincia de Santiago del Estero, luego de la revuelta popular del 16 de diciembre de 1993, conocida como el Santiagueñazo, entregando el poder en el 95. En 1998 compitió sin éxito en las elecciones internas del Partido Justicialista para ser candidato a intendente de Córdoba. Derrotado, dio su apoyo político a la coalición de partidos políticos formados por el senador de la Nación Argentina, José Manuel de la Sota, denominada Unión por Córdoba. Schiaretti fue designado ministro de la Producción, cargo que mantuvo hasta 2001, en el que nuevamente fue elegido diputado de la Nación Argentina por Córdoba. En el año 2002 tomó el cargo de ministro de Producción y Finanzas de Córdoba en medio de la mayor tormenta económica nacional desde la hiperinflación. El gobernador de la Sota debió acudir a los mercados internacionales de crédito para concluir su programa de obras públicas. Su trabajo dentro del gabinete le valió la postulación a la vicegobernación en la elección del 2003 como compañero de lista de la Sota. La coalición Unión por Córdoba, con algunas modificaciones desde su composición originaria, se impuso con comodidad sobre la Unión Cívica Radical y el gobernador de la Sota asumió su segundo mandato con un gabinete renovado el 12 de julio del año 2003. El 25 de junio del año 2007 fue oficializado como candidato a gobernador de Córdoba por la coalición Unión por Córdoba, junto a Héctor Pichi Campana como vicegobernador. Su fórmula compitió principalmente con la del intendente de Córdoba y candidato de la coalición de centroizquierda Frente Cívico Luis Juez, dirigente justicialista disidente emigrado en las filas de Unión por Córdoba a fines de 2002. Luego de una agitada y colorida campaña donde los tres principales candidatos al Ejecutivo debatieron por los canales de televisión de aire por segunda vez desde 1973, el escrutinio provisorio arrojó una victoria para Schiaretti por el escaso margen del 1.17% a favor. El derrotado Luis Juez presentó a la justicia acusaciones de que se habían cometido fraude electoral, solicitando la apertura de todas las urnas y el recuento de todos los votos. En la ciudad de Córdoba, centro de la mayor votación favorable al candidato opositor, miles de personas marcharon en las calles en repudio a Schiaretti y de la Sota frente a lo que consideraron una elección tramposa en las ciudades y pueblos del interior de Córdoba, donde el candidato de Unión por Córdoba había obtenido diferencias amplísimas a su favor. La Junta Electoral de Córdoba decidió abrir solo las 711 urnas cuestionadas por defectos sustanciales en la confección de las actas del escrutinio, lo cual trajo aparejadas serias dudas sobre la legitimidad de su triunfo electoral. Los abogados de los partidos del Frente Cívico solicitaron elecciones complementarias en las mesas anuladas, decisión que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. El escrutinio definitivo efectuado por la Junta Electoral con participación y observación de los fiscales partidarios estableció la victoria de Schiaretti por 1.13% de los votos, 37,17 contra 36,04 válidamente emitidos. El 9 de noviembre de 2007 contrajo matrimonio con la legisladora provincial Alejandra María Vigo, con quien se encontraba en pareja desde el 97. Asumió el poder el 10 de diciembre de 2007 de manos de su mayor aliado político, José Manuel de la Sota, con algunas premisas. Bajo esos lineamientos, el mandato de Schiaretti coincidió con un distanciamiento político de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con motivo del paro agropecuario, ya que el gobernador cordobés respaldó los reclamos de los chacareros.
No soy kirchnerista, nunca voy a ir en un frente con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo cuando agredió el campo, agredió a Córdoba y se peleó con los cordobeses en el año 2008. Y desde allí que tiene rota la relación. Pero la relación institucional hay que mantenerla de manera correcta, que es lo que corresponde. En las elecciones de Córdoba de 2015, Juan Schiaretti se presenta como candidato a gobernador por Unión por Córdoba, acompañado por el intendente de San Francisco, Martín Yariora, en un visible acuerdo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. En diciembre asume el cargo tras imponerse en las elecciones con el 39,4% de los votos. En las elecciones de Córdoba de 2019 es reelecto junto a Manuel Fernando Calvo por el 57% de los votos. Propuestas y plan de gobierno. La plataforma de gobierno publicada en la página oficial de Hacemos por Nuestro País comienza con una definición que Schiaretti utiliza en sus spots de campaña: queremos un país normal. Luego, desglosa ese objetivo con 6 ejes destacados: democracia con calidad institucional, federalismo real, economía sana y vigorosa, educación de calidad, salud pública al alcance de todos los argentinos y seguridad ciudadana. Sobre el primer punto plantea los siguientes desafíos: fortalecer la institucionalidad republicana, potenciar la transparencia y practicar la plena rendición de cuentas con participación ciudadana. En lo que respecta a la necesidad de tener un país federal, sostiene que una prioridad ineludible es la reconstrucción del sistema ferroviario y señala que es fundamental avanzar con la materialización de las conexiones bioceánicas y la reconstrucción de la infraestructura de las vías terrestres. Como parte de ese apartado, también plantea acordar un convenio de coparticipación federal real, equitativo y justo. En el ámbito económico, el cordobés detalla las medidas que tomaría para bajar la inflación: prudencia y disciplina en las emisiones monetarias, equilibrio fiscal, recomposición de reservas, defensa de la competencia, incentivo a las inversiones y una inteligente política de ingresos. Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía nacional. Y la verdad es de que la causa de esa destrucción es pues siempre gastaron más de lo que le ingresa, porque el hilo conductor de toda la inflación en Argentina fue siempre el déficit fiscal. Y lo digo yo que en Córdoba no tenemos déficit fiscal. Y para acabar con el déficit fiscal no es necesario hacer un ajuste salvaje como mencioné hace unos minutos, sino es necesario tomar las medidas adecuadas porque hay más de 10 puntos del Producto Bruto entre la superposición de funciones entre nación, provincia y municipio, entre el déficit de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y entre la evasión impositiva, que tenemos una media de evasión más grande que en Latinoamérica. Y lo demás es tener un banco central que custodie el valor de la moneda y que no financie puramente al gobierno. Y por eso hay que darle independencia y hay que elegir el presidente del Banco Central de la oposición. Y claro que hay que ir a un tipo de cambio libre y único. Pero hay que evitar la hiperinflación, porque si no vamos a tener una mega devaluación que va a hacer sufrir mucho más al pueblo argentino. Por eso en la transición hay que tener dos tipos de cambio: tipo de cambio comercial competitivo y tipo de cambio libre. Si tenemos cero de déficit fiscal, si tenemos independencia del Banco Central que no financia espuriamente al Tesoro, seguramente vamos a generar confianza y seguramente van a converger el tipo de cambio comercial con el tipo de cambio libre, porque va a bajar el tipo de cambio libre, porque el tipo de cambio hoy no es 800 pesos ni son los 350 que artificialmente pone más. Esto es lo que vamos a hacer porque Argentina, para ser un país normal, precisa tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. La educación es la que hace libre a las personas y promueve la movilidad social ascendente. Y debe ser una responsabilidad del Estado garantizar la educación pública y gratuita. En Argentina, la responsabilidad de educación primaria y secundaria es de las provincias. Y yo quiero contarle que muchas de las cosas que plantean aquí ya las hemos hecho en Córdoba. En Córdoba tenemos los jardines de 3 años y de 4 años obligatorios. Tenemos la jornada extendida en la primaria con hasta 6 horas de clase para los niños de 4., 5. y 6. grado.
Y en la secundaria el 44% de las escuelas públicas tienen orientación técnica. Y hay un tipo de escuela que son las escuelas PROA, donde los jóvenes se reciben en especialidad de software y biotecnología, donde tienen 8 horas de clase por día. Y en esa escuela, mientras la repitencia y el abandono es del 40%, en la media del país, en la secundaria, en la Escuela PROA de Córdoba del 6%, porque los chicos están motivados. Y en todas las escuelas técnicas tenemos 3.800 acuerdos con las empresas para que hagan pasantía. Y cuidamos también el salario de los docentes. El salario inicial de maestra de Córdoba es el más alto del país. Tampoco nadie pasa por decreto. El que no sabe, repite el año. Y cuidamos a los estudiantes, porque hacemos las pruebas de evaluación de la calidad educativa, las pruebas PISA y las pruebas PRIMA. Y también apuntalamos con el boleto educativo gratuito o con internet gratuita a los estudiantes. Eso hacemos en Córdoba. Y en el país lo que precisamos es que la nación deje de superponer funciones con las provincias, que le pase los recursos directamente a las provincias por coparticipación, con todo lo que dicen que van a recaudar más. Esa es la manera de que Argentina tenga una buena educación. La inseguridad es hija de la exclusión social que aumenta día a día en Argentina. Pero eso no es una excusa para no combatir con toda la fuerza la delincuencia. Hay que acabar con la puerta giratoria en los juzgados. Y esto significa modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Hay que cambiar también la Ley Penal Juvenil, porque la que hay vigente es de la última dictadura genocida. Y hay que hacerlo conforme las recomendaciones de la ONU y del UNICEF. Y hay que pelear en serio contra el narcotráfico. El narcotráfico lo combate en todo el mundo el gobierno nacional. Y acá miran para el costado. Argentina no produce droga, pero tenemos una frontera que es un colador. Por lo tanto, hay que cuidar la frontera y deben participar las Fuerzas Armadas. Hay que hacer la radarización en serio y hay que implementar en Argentina, como tienen los países hermanos y vecinos, la ley de derribo para aquellas aeronaves no identificadas que no acaten las indicaciones de los pilotos de Fuerza Aérea. Hay que crear también una fuerza federal antinarcotráfico que tenga al menos 15.000 efectivos, que no dependa del poder político, sino de la Procuraduría General de la Nación y que esté distribuida en todas las provincias y en la capital federal. Hay que también tener cárceles de máxima seguridad para que no puedan los narcotraficantes poder conducir su organización desde la cárcel y avanzar en el cuidado y en la investigación del lavado de activos, porque eso es lo que le da el imperio económico a los narcotraficantes. Si actuamos combatiendo con toda nuestra fuerza el narcotráfico, si actuamos cambiando y terminando con la puerta giratoria y acabando con que los usen a los adolescentes, los mayores, para hacer los robos piraña y otros delitos, vamos a avanzar y mucho contra la inseguridad. ¿Y a vos? ¿Qué te parece, Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País? Quiero que me dejes en los comentarios si lo vas a votar, qué te pareció el video, y si te gustó, dale like, compartirlo con tus amigos y súmate a nuestra comunidad de hoy. Hablaremos sobre que cada día somos más. Nos vemos en el próximo video.